Usualmente escuchamos que las personas hacen un amarre para que su pareja regrese o para conseguir el amor. Pero déjame contarte este relato donde una mujer hace un amarre para que su esposo se enamore de otra. Si te gusta escuchar relatos originales y diferentes, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis historias. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, le hice un amarre a mi esposo con otra mujer, basado en hechos reales. Esta vivencia la tuve hace algunos años. Soy originaria del estado de Veracruz. Ahí mis padres llegaron a vivir hace muchos años y nacimos mis hermanos y yo. Radicamos en un pequeño pueblo cerca de Jalapa. Me llamo Alina y esta es mi historia. Quiero dar inicio a mi relato diciendo que conocí a Manuel, mi esposo, una tarde, ya que yo trabajo como despachadora en una ferretería y él fue a comprar unas piezas que necesitaba, ya que él trabajaba en un taller de pintura y hojalatería. Su jefe lo había enviado a comprar las refacciones. Me invitó a salir como a las 2 semanas de haberlo conocido, ya que casualmente, entre comillas, me lo topaba en muchos lados. Él aseguraba que era casualidad. Yo le creí, sin embargo. Cuando pasaron los años, lo pensé mejor. Y creo que era mi acosador y caí en sus redes. Cuando empezamos a salir, él se comportaba muy cariñoso y educado conmigo. Siempre trataba de estar a mi lado, me cuidaba y protegía de todo. Incluso me iba a buscar a mi trabajo a la hora de la salida porque decía que le daba pendiente que saliera sola, ya que terminaba mi turno cerca de las 6 de la tarde. A mí se me hacía lindo, sentía que le interesaba, y fue una de las cosas que más me gustaron de él. Realmente me enamoré. Era muy bueno conmigo. A veces me celaba porque decía que era muy importante para él y que no quería que hubiera alguna situación donde estuviera mi vida en peligro. Yo lo veía como si fuera normal, que me amaba mucho y hasta me sentí importante. De vez en cuando se iba a tomar algunas cervezas con sus amigos. Sin embargo, cuando lo hacía, me recomendaba que mejor yo no saliera con mis amigas, porque no estaba él para cuidarme. Al principio no le hacía mucho caso, así que salía con unas amigas, pero al día siguiente teníamos una gran discusión. Sin embargo, nos reconciliábamos. Mis papás no me decían nada, pero todo cambió cuando Manuel me pidió matrimonio. Ahora sí, mis padres decían que tenía que hacerle caso porque era mi prometido y que si lo desobedecía, podría después no querer casarse conmigo. Desgraciadamente así eran ellos, como se dice, de la vieja escuela, por lo que tenía que acatar las órdenes. Justo al año de que nos conocimos, contrajimos nupcias. La verdad que estaba muy contenta. Dar el siguiente paso con un hombre maravilloso, que me amaba y protegía todo el tiempo. Además, estaba muy feliz porque logré encontrar el amor a mis 18 años. Rentamos un pequeño departamento en un edificio cerca de su trabajo. A pesar de que el lugar era muy pequeño, para mí era nuestro nidito de amor. Todo era de color de rosa. La verdad que las primeras semanas fueron de ensueño. Desgraciadamente, al poco tiempo, empezó a mostrar su verdadera cara. Se iba con sus amigos todos los sábados a tomar y yo me quedaba encerrada en el departamento. No me dejaba salir sola a ninguna parte. Además, me empezó a exigir que el dinero que ganaba se lo diera, porque decía que yo no era lo suficientemente responsable
y podría malgastarlo en cosas que no se requerían. Todos los días me llevaba y traía a mi trabajo, y cuando quería ir a ver a mis padres, él también me llevaba. Pero al llegar con ellos, como a la media hora me decía que nos teníamos que ir. Toda la gente me decía que tenía que obedecer a Manuel porque era mi esposo. Pasaron unos 4 meses cuando él llegó una noche ebrio. Había salido un viernes a festejar a uno de sus compañeros y cuando llegó casi era la medianoche. Se molestó porque lo recibí y traté de llevar a la cama para que durmiera la borrachera. Él me decía que quería seguir tomando, que se sentía bien y que le hiciera unas quesadillas para cenar. Entonces le dije que no había cerveza en la casa, porque se las había bebido el día anterior. Él me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Yo me levanté corriendo y me encerré en el cuarto donde dormíamos, y él se quedó afuera. Dormiría en un sofá que teníamos como sala. A la mañana siguiente me tocó la puerta. Cuando le abrí, vio mi cara. Esta tenía un moretón tan grande en el ojo derecho. Él me dijo que lo sentía mucho, que no sucedería otra vez, que me amaba y que lo disculpara. Yo por tonta lo perdoné. Pasaron los días y él era un dulce conmigo. Claro, para tratar de limar las asperezas. Sin embargo, un sábado, después de que salimos de trabajar, me dijo que vendrían 2 amigos suyos para ver un partido de fútbol y que quería que comprara unas botanas y cervezas. Yo le tuve que pedir dinero para poder comprar las cosas, puesto que nunca tenía un peso en la cartera. Él se molestó mucho, me dijo que por qué no tenía dinero. De mala manera me sacó un par de billetes para que fuera a comprar todo. Cuando llegaron sus amigos, yo me esmeré para atenderlos. Él me trataba como si fuera su mesera, o peor que una mesera, porque a ellas las trataba bien. Me pedía que fuera y trajera cosas, que los platos no estuvieran vacíos, sino siempre con botanas. Incluso me pidió mientras veía la televisión que yo le diera masajes en los pies. Admito que soy una tonta y estaba enamorada, por lo que de manera sumisa hacía todo lo que él me pedía. Aquellos 3 empezaron a tomar sin parar, por lo que a las 10 de la noche estaban completamente ebrios. Entonces yo me acerqué a Manuel y le dije que me iría a acostar, que el día fue muy ajetreado y que quería descansar. Sin embargo, él me jaloneó y me dijo que no me podía ir hasta que sus amigos se retiraran, que yo era la señora de la casa y que tenía que atenderlos. Me molesté mucho y le dije que quería irme a dormir, que no podía estar más ahí, por lo que me tomó del cabello y me jaloneó tan fuerte que caí al suelo. Sus amigos empezaron a reír entre broma y nerviosismo, por lo que me fui a la habitación y me encerré hasta el día siguiente. El domingo me tocó a la puerta. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía lo que estaba haciendo y que lo perdonara. Yo abrí la puerta de la habitación y desgraciadamente lo perdoné. Fueron pasando los días y mi vida empezó a decaer. Él siempre me golpeaba por todo, me maltrataba hasta que un día me fui a la casa de mis padres. Ahí estuve un par de días hasta que él fue por mí. Me dijo que cambiaría, que le diera otra oportunidad. Mis padres me decían que era mi esposo y que tenía que obedecerlo, por lo que ciegamente lo apoyaban. Así que, obligados también por ellos, tuve que regresar al departamento con Manuel. Así estuve con mi esposo 3 años y medio, hasta que llegó el día que su maltrato fue tan fuerte que tuvo que llevarme al hospital de los golpes. Estuve 3 días internada y ahí él fue y me rogó que lo perdonara, que pondría de su parte para que jamás volviera a pasar. Mis padres estuvieron conmigo y sí, también me decían que yo tuve la culpa, que de seguro él tuvo un motivo para haberme hecho lo que me hizo. Sentía que estaba en una situación sin salida. Cabe aclarar que cuando me internaron,
Los doctores me dijeron que a mi bebé lo había perdido. Yo no sabía que estaba embarazada. Tenía 3 meses de gestación. Entonces fue cuando tomé la decisión de dejarlo para siempre. Así que ahí mismo, en la clínica, le dije que ya no regresaría más con él, que no quería seguir viviendo con el miedo de otro día más de golpes. Él se acercó a mí y me dijo al oído algo. Me dijo que jamás me dejaría, que yo era suya y que la única manera de que nos separaríamos sería la muerte. Yo obviamente no quería quitarle la vida, ni mucho menos. Sin embargo, en Veracruz, como en muchos lados, hay personas que creemos en la brujería, por lo que conocía a algunas personas que se dedicaban a las artes oscuras, así que pensé que debía de recurrir a una de ellas. Cuando mejoré y regresé a trabajar a la ferretería, Manuel me dejó como siempre. Yo llegué y me instalé. Mi jefe se acercó a mí y me preguntó que cómo me sentía. Yo rompí en llanto. Le conté mi situación. Mi jefe era un hombre de aproximadamente 65 años de edad, muy trabajador y honrado, y con todos los años de experiencia me dijo que buscara la manera de alejarme de él, que hablara con la policía. Entonces le dije que estaba amenazada por mi marido, pero que tenía la idea de hacer algo para que me dejara en paz y que necesitaba salir. Pero como Manuel no me dejaba sola en ningún momento, era muy complicado. Mi jefe me dijo que fuera ahora, que estaba en la oficina, en horas laborales, que buscara ayuda y que llegara antes de la hora del cierre para que cuando viniera mi esposo, yo estuviera presente. Así lo hice. Me fui rápidamente con un señor que era muy bueno, conocido de mi familia, puesto que en varias ocasiones fuimos a verlo para que curara algunos males, como el empacho y mal de ojo de mis 2 hermanitos. Cuando llegué al lugar donde atendía aquel hombre, habían un par de personas esperando. Así que entré y me senté para esperar mi turno. Cuando mi hora llegó, salió una chica y me dijo que el maestro Gabriel me atendería. Entré al pequeño cuarto y sentí un escalofrío. Aquel hombre tenía una estatua de la Santa Muerte muy grande, además de un altar con muchas cosas, incluso cosas que no sabía qué eran. Me dijo aquel hombre que pasara y me sentara a su lado. Él tendría aproximadamente unos 50 años, algo robusto y con mirada que transmitía temor. Yo me senté con mucho trabajo por el dolor de los golpes y él lo pudo notar. Me preguntó que a qué había ido. Yo le dije que quería separarme de mi esposo, pero que él me tenía amenazada y no me dejaba, que necesitaba de su ayuda. Entonces me preguntó que si quería alguna brujería mortal, para que con el tiempo se fuera consumiendo su vida. Yo le dije que no, que quería que se enamorara de otra mujer para que ya no tuviera interés en mí, y así él me dejará libre. Entonces el maestro Gabriel me dijo que quería entender bien la situación, porque usualmente cuando van las personas es para hacer amarres de amor, amarres a sus esposos, a sus novios, que si lo que quería era que hiciera un amarre a mi esposo, pero con otra mujer. Yo le contesté que sí, que me urgía y que me dijera qué necesitaba para que lo hiciera. Me solté a llorar y le dije que vivía atemorizada todos los días por él, por su carácter y que quería estar en libertad. Entonces, en un papelito escribí todo lo que él me dictó para hacer el amarre, además de cierta cantidad de dinero. Yo le dije que no tenía tanto, pero que si confiaba en mí, yo se lo pagaría poco a poco. Le dije que trabajaba, pero mi sueldo, mi esposo me lo quitaba íntegro y que casi no me daba ni para comprar mis artículos de higiene. Entonces el maestro Gabriel se apiadó de mí y me dijo que estaba bien, que cuando yo estuviera en una posición mejor, le pagara el dinero.
Cuando terminé de notar todo, me fui inmediatamente al trabajo. Esa misma noche junté los artículos de Manuel que me había pedido el maestro. Además conseguí la foto de una exnovia de mi esposo. Como era un pueblo pequeño, era bien sabido que él la amó. Que terminaron porque ella lo engañó con otro hombre. Así que pensé, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así que guardé la foto de la exnovia junto con todo lo demás y le rogué a Dios para que amaneciera pronto. Al día siguiente mi jefe me dio permiso para salir a ver mi pendiente. Y cuando llegué, el maestro Gabriel me estaba esperando, por lo que le dejé todas las cosas y me dijo que vería resultados pronto, que ese mismo día haría el trabajo. Que ayer habló con la santa y le pidió el favor. Aquella aceptó ayudarme debido a mi situación. Así que solo me pidió que hiciera algunos rezos para ella y que la ayuda llegaría de manera inmediata. Dicho y hecho. A los 5 días me dijo Manuel que saldría con unos amigos y que regresaría más tarde. Sin embargo, esa noche no llegó a dormir. Yo, lejos de tener celos o temor, fue la primera noche desde hace muchos meses que pude dormir tranquila. En algunas noches, cuando dormía Manuel, repetía el nombre de su exnovia. Yo lo escuchaba. Además, cuando se levantaba estaba de muy buen humor y salía muy arreglado de la casa. A las pocas semanas de haber pedido el amarre, Manuel me dijo que se iba de la casa, que se dio cuenta de que no me quería y que quería a su exnovia, que estaba harto de mi presencia y que me tomaría la palabra, me daría el divorcio. Ese mismo día fui al juzgado para pedir informes. Me dijeron qué hacer y qué papeles llevar, por lo que rápidamente empecé los trámites. Fui a ver al maestro Gabriel para contarle y para pedirle que me ayudara a que el divorcio se diera de manera veloz. Y efectivamente, nos divorciamos en cuestión de un par de meses. Yo dejé de vivir en ese departamento y me cambié a otro que estaba cerca de mi trabajo. Obviamente, no le dije nada a Manuel. Tú pensarías que lo mejor hubiera sido que yo regresara con mis padres, pero no, la verdad, como no sentí el apoyo de su parte, prefería estar lejitos. Los voy a ver de vez en cuando, pero no los involucro en mi vida personal. Al par de años de la firma del divorcio, Manuel me fue a buscar a la ferretería. Me dijo que quería regresar conmigo y que le diera otra oportunidad. Yo, obviamente, le dije que no, que eso ya había pasado y que no estaba interesada en él. Sin embargo, me empezó a acosar nuevamente. Pero yo le marqué un alto y sin embargo, como no me hizo caso, fui a visitar al maestro Gabriel para que haga un trabajo de alejamiento. Ahora estoy saliendo con un buen hombre, es un poco mayor que yo, me quiere y me cuida. Sin embargo, estoy muy alerta porque no quiero que suceda lo que me sucedió con mi esposo y nuevamente vivir con el miedo de una vida de infelicidad. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya gustado el relato, te invito a suscribirte y compartir, porque de esta manera me ayudas a que siga trayéndote relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?